Hola chicas, espero que estén muy bien. Les comento, continuando con la estrategia que habíamos realizado anteriormente, les voy a explicar parte del contenido de la actividad número 6 de historia, que tiene que ver con las primeras civilizaciones, y posteriormente en otro video un poco del tema de los ejemplos, ya o de las actividades propiamente tal. Igual que todas las actividades, esta tiene instrucciones de entrega. Recuerden no estresarse más de la cuenta. Yo soy muy flexible en el tema de la entrega de los trabajos. Lo importante es que me lo manden con los datos muy claros, ¿ya? Aquí sale un elemento para recordar, que es de la materia anterior, específicamente sobre el poblamiento americano. Cómo los primeros hombres llegaron desde lo que sería, pasaron desde África, ¿cierto?, a Europa, Asia y posteriormente llegaron a América, ¿ya? Las tres teorías principales que se hablan en la actividad número 5 y cuáles se consideran más correctas el día de hoy, ¿ya? Y por qué ocurrieron estas migraciones. Aquí hay un pequeño video, ¿cierto?, que de alguna manera te va a ayudar a apoyarte respecto a ese asunto. La materia de esta guía abarca principalmente lo que son las primeras civilizaciones. Antes de meternos de lleno en lo que son las primeras civilizaciones, chiquillas, ustedes deben tener en consideración que las civilizaciones se originan como producto de que las sociedades o los tribus que se organizaron en un inicio del ser humano, ¿cierto?, se fueron volviendo más complejas, más estructuradas, más organizadas, con mucha más población y más difíciles de entender. Cuando hablo de complejizada no significa que la vida haya sido más difícil, sino que me refiero a que la sociedad creció tanto que se volvió más difícil de entender. Antes, durante la época paleolítica, las tribus, sobre todo de Homo sapiens, eran muy simples, eran con una división de trabajo solamente de dos cosas, que era cazar y recolectar, nada más. Y lo cumplían dependiendo del sexo, hombre o mujer, ¿ya? Pero a medida que fueron generándose ciertos aspectos evolutivos del ser humano, esto fue generando una complejidad mayor. ¿Qué fue lo que fue ocurriendo? Fue principalmente el tema de que se descubrió la agricultura, que es el cultivo, ¿cierto?, de productos vegetales, y la ganadería, que es la cría de animales, ¿ya? Para, obviamente, obtener alimentos, estos elementos. Esto fue generando, desde el paso del paleolítico al neolítico, en esas pequeñas tribus un cambio fundamental. Recuerden que estos cambios son a largo plazo, estamos hablando de, si no en millones de años, cientos de miles de años, ¿ya? En que el hombre fue aprendiendo a utilizar estos elementos. Y esto fue generando un cambio fundamental porque ahora el hombre no necesitaba ir a buscar el alimento a otro lugar, no necesitaba movilizarse continuamente para buscar el alimento, sino que lo podía tener en un mismo lugar. ¿Qué efecto tiene eso? El sedentarismo, que en el fondo es quedarse en un lugar, ¿ya? Ya el hombre no necesitaba sobrevivir, ya podía vivir, en el sentido de que no necesitaba desesperadamente buscar el alimento en otras partes, sino que lo tenía al lado de la casa o al lado del pueblo, podríamos decir. Esto fue generando un cambio potente porque, como ya teníamos segura la alimentación, el hombre pudo desarrollar otros oficios. Ya no era necesario que solo pensara en cazar, ¿ya?, o recolectar. Y otros oficios como por ejemplo el comercio a través de los ámbitos fluviales. En ese tiempo no existía la carreta propiamente tal, o si existía era muy poco viable, pero no existían medios de comunicación como los que tenemos hoy en día. Por lo tanto, para comerciar se ocupaban generalmente los lugares naturales. Específicamente los ríos eran un lugar fundamental para transportar cosas más que por tierra. Era más rápido, más cómodo, etc. Y el comercio fluvial era fundamental. Fluvial significa de ríos, ¿ya? Otras funciones, bueno, la de pastor, que era la de la cría de animales, la de agricultor, ¿cierto?, que era el que cultivaba los alimentos, pero también estaban los alfareros, que eran aquellos que creaban las vasijas, ¿cierto?, para guardar los alimentos o conservarlos. Aquellos que molían el trigo, por ejemplo, para generar la harina para el pan. También aquellos que generaban la vestimenta, ¿ya? Ahora la vestimenta se volvió algo importante dentro de la sociedad porque había tiempo para hacerla también. Los herreros que se dedicaban a trabajar los metales o las piedras para realizar flechas, lanzas o distintos elementos de herramientas. Y obviamente están los cazadores, que siguen existiendo, pero también se iban a dividir con los soldados, que los soldados no cazan, sino que se dedican principalmente a cuidar a la tribu.
Si se fijan, esto fue provocando que se fueran desarrollando más funciones que las dos que existían antes, y esto fue haciendo que la sociedad se volviera muy compleja, ¿ya? Fue creciendo la población, porque ya tenían el alimento seguro. Entonces una familia que antes decidía no tener hijos, ¿cierto? Porque significaba dividir más aún el alimento, el poco alimento que había, ahora no tenían ese problema. Había alimento de sobra y por lo tanto podían tener hijos. Esto fue generando obviamente un problema, porque obviamente ¿cómo organizamos a todo este pueblo? Para eso se fueron creando ciertas categorías, podríamos decir, de clases sociales, ¿ya? Cada persona dentro de esta estructura de la sociedad, de estas tribus, de estas primeras tribus más desarrolladas, de estos pequeños pueblos que se fueron desarrollando, fueron perteneciendo a una clase social y cada uno cumplió una función, ¿ya? Pero el tema importante de estas funciones, por ejemplo la del líder que tenía que controlar esto, ¿ya? Es que las funciones no tenían la misma importancia, sino que dependía del tipo de función que hacía. Mientras más importante era la función, más arriba estaba en orden de importancia. Mientras menos segura o menos importante fuera la función, más abajo. Por eso se crearon estas pirámides sociales en estos primeros pueblos, que se llaman el sistema estamental. Se creó un sistema estamental. ¿Qué significa estamental? Significa de clases sociales, ¿ya? Estos son los estamentos. Cada uno de las líneas, ¿cierto?, de esta pirámide es un estamento, una clase social. Y si se fijan, esta pirámide indica de que a mayor importancia, más arriba dentro de la pirámide, por ejemplo acá en la pirámide social del antiguo Egipto está el faraón, que era el gobernante, aquel que dirigía al pueblo egipcio en las labores que debía hacer cada uno de los otros estamentos. Le siguen los nobles en importancia, los soldados, después los escribas, aquellos que sabían leer y escribir, después los comerciantes y mercaderes, los artesanos, los campesinos y finalmente aquellos que no tenían ningún derecho, ¿cierto?, los esclavos. Si se fijan, ¿por qué es una pirámide? No solamente porque mientras más alto, mayor importancia, sino que además, fíjense que el que está más alto, que es el faraón, es la zona más pequeña, porque es solo uno. En cambio, la mayor cantidad de gente que había era la zona de esclavos, ¿ya? Que era la menos importante, pero la que mayor cantidad había. En las antiguas civilizaciones se empezaron a generar producto de esta complejización. Algunos lugares del mundo empezaron a ser poblados por estos pueblos que empezaron a desarrollar la ganadería, la agricultura, que empezaron a tener estamentos, que empezaron a ser más complejas, pero finalmente tuvieron un impacto de desarrollo mucho más grande, fueron generando un legado. Eso es lo que define una civilización. Una civilización es definida no solamente por la evolución que tiene como sociedad, que es muy compleja, sino que además porque deja elementos al futuro, que deja elementos al legado que incluso pueden perdurar hasta el día de hoy. Así se define una civilización, ¿ya? ¿Cuáles son las civilizaciones antiguas más importantes? Vamos a ver de momento solo algunas, posteriormente las otras y vamos a ver otras. Las más importantes son Mesopotamia, Egipto, India y China, ¿ya? La más antigua es considerada Mesopotamia, que también sale en este cuadro temporal, ¿cierto? Porque de ella se encontraron las primeras ciudades, ya no solo pueblos o pequeñas comunidades, sino ciudades con casas, calles, etc. Y de hecho una de las primeras es Catal Uyuk, ya hace más de 4000 años antes de Cristo existió esta ciudad. Estas 4 civilizaciones que yo muestro acá, que son civilizaciones antiguas, si se fijan, tienen aspectos comunes y particulares. ¿Qué tienen en común? En primer lugar, a excepción de Egipto, que se dio en el continente africano, Mesopotamia, India y China se dieron en el continente asiático, ¿ya? Otra característica fundamental es que todas estas civilizaciones se ubicaban junto a ríos. Recuerden lo que les expliqué de la importancia de los ríos como parte del comercio y para regar también los cultivos, ¿ya? Y fíjense, Mesopotamia estaba entre el río Tigris y Éufrates, Egipto se ubicó en el río Nilo, India en los ríos Ganges e Indo, y China en el Huanghe y el Yangtze, o el río amarillo y el río azul, ¿ya? Por lo tanto, los aspectos fluviales, los ríos, eran fundamentales en las antiguas civilizaciones, ¿ya? La sociedad, fíjense en común, todas eran sociedad estamental, todos tenían esta pirámide social de importancia. Obviamente no todas tenían faraón, pero tenían otros gobernantes, reyes o emperadores, ¿ya?
Mesopotamia y Egipto eran politeístas. ¿Qué significa eso? Poli significa mucho, teísta, Dios. ¿Ya? Significa que tenían muchos dioses que explicaban lo que sucedía dentro de esas culturas. ¿Ya? India y China tienen en común de que son religiones más filosóficas. De igual manera tenían varios dioses. Pero de alguna manera para estas civilizaciones era más importante que la religión fuera un estilo de vida. ¿Ya? Por ejemplo, el budismo o el confucianismo fueron creados en esta época. ¿Ya? ¿Qué legados dejaron cada civilización? Mesopotamia dejó los sigurat, que eran pirámides escalonadas, no como las pirámides egipcias que son lisas, sino como escaleras, en forma de escaleras. La escritura cuneiforme, que es una de las primeras escrituras donde se tallaba en piedra, ¿ya? Las letras. El código de Hammurabi, que es el primer código de leyes, ¿ya? Conjunto de leyes que se escriben para que queden permanentemente en un lugar. En Egipto nos legaron las pirámides, que eran en realidad las tumbas de los faraones, la escritura jeroglífica, ya con símbolos y dibujos, y la momificación, que era la forma en que mantenían obviamente a esas personas importantes, podríamos decir permanentes después de la muerte. ¿Ya? En la India se inventó el ajedrez. Ya en esta época, fíjense que es algo que hasta el día de hoy sigue utilizándose, por lo tanto es un legado, ¿cierto? La matemática, ¿ya? Y el budismo, que todos estos elementos, si se fijan, se siguen utilizando hasta en la actualidad. Y en China, el papel, ya algo que parecería muy básico, no existía y la mayoría de la escritura era en piedra, lo cual hacía obviamente muy difícil la tarea y muy lenta. El papel facilitó eso, la pólvora también, y la escritura ideográfica, que significa una escritura a base de símbolos, los símbolos que son, ¿cierto?, de la zona asiática principalmente, y que tienen mucho significado. ¿Ya? Si se fijan, estas civilizaciones iniciales generaron grandes legados, por eso son civilizaciones, ¿ya? Porque además de ser complejas, de ir evolucionando hasta ser sociedades muy grandes, con muchas funciones y con una división social muy patente, también de alguna manera legaron elementos que hasta el día de hoy, inventaron cosas, ¿cierto?, que hasta el día de hoy permanecen. En estos videos ustedes pueden ver, que se recomiendan acá, chiquillas, algunos elementos esenciales de lo que estoy hablando. En este mapa se muestra dónde se ubicaban estas civilizaciones. Fíjense, Egipto en el río Nilo, ¿cierto? Mesopotamia en el río Tigris e Éufrates, zona asiática, ¿cierto? India también en el Ganges, también zona asiática. China en el Huanghe y el Yangtze, Huanghe y Yangtze, el río Amarillo y el río Azul, también asiático. Aquí yo inserté dos más en el fondo, pero que no la vamos a explicar en profundidad después, que sería la cultura chavín, en lo que sería Perú, antes de la cultura inca, ya, en América del Sur, y en la América Central la cultura olmeca, ya, antes de la azteca, y que se encontraría en esta zona. ¿Ya? Son las primeras grandes civilizaciones, ya más complejas de la historia. Aquí hay algunas imágenes que les pueden ayudar. Por ejemplo, aquí están los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Esta es la escritura cuneiforme de Mesopotamia, que era escritura que se tallaba en piedra. La arquitectura era fundamental. Ya no estamos hablando de pequeñas chozas como ocurrían en el Paleolítico, estamos hablando de grandes edificios. Los edificios más grandes, por ejemplo, en Mesopotamia no estaban destinados a familias, ni siquiera a los reyes, sino principalmente a los dioses. Eran templos, ¿ya? Porque mientras más grande el edificio, más importancia tenía el dios o el lugar o la persona a la que era dedicada ese edificio. China, la organización social, sobre todo de la esclavitud, se ocupaba mucho para la construcción de las grandes obras públicas como la muralla china, ¿ya? Que era una muralla de protección para las invasiones de la zona de Mongolia. Y la arquitectura india, ¿cierto?, de alguna manera, que se basaba principalmente en un tema religioso, ¿ya? Así que eso, chiquillas, sería en muy resumidas cuentas lo que vemos durante la materia de esta guía. Cualquier duda o consulta, chicas, ustedes me la pueden ir haciendo al mail. Yo no tengo ningún problema en ir respondiendo. Saludos.